La historia de María Elida Garza no es simplemente un episodio más en la larga lista de escándalos que suelen envolver al mundo del espectáculo mexicano. No es una anécdota amarillista ni un relato pasajero. Es, en cambio, un espejo doloroso en el que se reflejan miles de mujeres que han apostado por el amor, la lealtad y la construcción de un proyecto de vida en pareja, para luego descubrir que todo aquello que creían sólido era, en realidad, un castillo levantado sobre arena. Durante décadas, María Elida acompañó a su esposo, el reconocido cantante Lalo Mora, tanto en los momentos de gloria como en las dificultades silenciosas que toda relación duradera enfrenta. Y, sin embargo, todo ese recorrido compartido terminó por quebrarse ante la irrupción devastadora de una traición que no solo sacudió su vida privada, sino también la percepción pública de un matrimonio que, para muchos, parecía inquebrantable. Para comprender la magnitud del dolor que arrasó con el mundo emocional de María Elida, es necesario retroceder en el tiempo. No se trata únicamente de narrar una infidelidad, porque decirlo así sería simplificar en extremo un fenómeno que tiene raíces profundas en la dinámica, la cultura y las presiones sociales que rodean a figuras públicas como Mora, sino de reconstruir, paso a paso, la cadena de grietas que se acumularon durante años. El engaño fue, sin duda, el golpe final. Pero, como ocurre en muchas historias de ruptura, lo que destruye no es solo el acto, sino todo aquello que éste revela. Desde muy joven, María Elida se convirtió en el epicentro emocional de la vida de Lalo Mora. Ella era la mujer que lo esperaba en casa, la compañera que celebraba sus triunfos y absorbía sus derrotas, la confidente que lo escuchaba cuando las luces del escenario se apagaban y la euforia del público se transformaba en silencio. Cuando un artista vive rodeado de aplausos, suele necesitar un ancla, y ella lo fue. O al menos eso creyó durante mucho tiempo. Durante años se habló del matrimonio ejemplar, de la fortaleza de su unión y de la devoción de María hacia un hombre cuya fama creciente inevitablemente lo colocaba en situaciones tentadoras. Sin embargo, como suele suceder en los entornos donde convergen poder, dinero y admiración constante, la línea entre la vida conyugal y las aventuras pasajeras puede diluirse con una facilidad peligrosa. El ambiente artístico mexicano, especialmente el que rodea a las figuras de la música regional, ha sido históricamente un caldo de cultivo para excesos, rumores y comportamientos impulsivos. No son pocos los cantantes que, embriagados por la atención del público, terminan cruzando los límites que alguna vez prometieron respetar. Lalo Mora no fue la excepción. Pero para María Elida, descubrirlo no fue el resultado de un chisme más, sino la vivencia íntima de un terremoto emocional que cambiaría para siempre su modo de ver al hombre con quien compartió su vida. Durante años, ella escuchó rumores. A veces eran murmullos lejanos, comentarios de pasillo, fotografías borrosas, mensajes ambiguos. Otras veces, eran acusaciones más directas, provenientes de personas cercanas o incluso de mujeres que afirmaban haber tenido encuentros comprometedores con el cantante. María Elida, sin embargo, siempre eligió la prudencia. No porque fuera ingenua, sino porque entendía que el precio de la fama puede ser cruel. Muchas personas inventan historias, exageran hechos o buscan beneficios personales a costa de destruir matrimonios o generar escándalos. Pero el tiempo, implacable, comenzó a poner ante sus ojos señales que se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Las ausencias injustificadas se multiplicaron. Lalo llegaba a casa más tarde de lo habitual, con explicaciones que parecían perfectamente convincentes la primera vez, tolerables la segunda, pero inquietantemente inconsistentes la tercera. Las giras se alargaban más de lo necesario. Las llamadas sin responder se volvieron rutina. Las excusas se sofisticaron, cada vez más elaboradas, casi profesionales. María Elida, a pesar de su fortaleza, no podía evitar sentir una punzada en el estómago cada vez que algo no encajaba. A veces intentaba confrontarlo con suavidad, no desde la sospecha, sino desde el deseo de claridad. Y él, experimentado tanto en la música como en el arte de evitar conversaciones incómodas,
Sabía cómo suavizar cualquier inquietud con palabras tranquilizadoras. Le decía que nada era más importante que ella, que la fama era solo un instrumento de trabajo, que el cariño de las fans no significaba nada más que un reconocimiento. Ella quería creerlo. Quizás lo necesitaba, porque aceptar la verdad demasiado pronto habría significado aceptar también que su matrimonio, el pilar de su vida adulta, estaba construido sobre una estructura que comenzaba a temblar. Pero el destino, tarde o temprano, deja de proteger las mentiras. Todo comenzó con un mensaje. Un simple mensaje que llegó a su teléfono una tarde cualquiera. Era una captura de pantalla enviada por alguien que, según afirmaba, lo hacía por solidaridad entre mujeres. En la imagen se veía a Lalo Mora abrazando de una manera demasiado íntima a una joven desconocida. María Elida sintió cómo el piso se abría bajo sus pies. No porque la fotografía revelara algo definitivo. Al fin y al cabo, una sola imagen puede manipularse o malinterpretarse, sino porque coincidía con todas las dudas que había guardado en silencio durante años. Al principio, quiso ignorarlo. Se dijo a sí misma que no debía sacar conclusiones apresuradas, que la gente es capaz de cualquier cosa con tal de destruir la estabilidad ajena. Pero esa noche, mientras Lalo hablaba con ella con la misma ternura habitual, un nudo invisible atenazaba su corazón. Él mencionaba su día, su agenda, sus proyectos, mientras ella observaba cada una de sus palabras con un filtro nuevo, uno que jamás había querido usar, el de la desconfianza. Y en ese momento entendió algo que, aunque devastador, era imposible de negar. La confianza, una vez fracturada, ya no vuelve a ser la misma. A partir de ese instante, la mente de María Elida comenzó a reconstruir episodios, a reinterpretar escenas pasadas. Recordó llamadas que terminaban abruptamente, viajes que parecían innecesariamente largos, silencios incómodos, risas que sonaban forzadas. La traición, cuando se descubre, no solo duele por el acto en sí, sino por el modo en que reconfigura retrospectivamente toda la historia compartida. Lo que antes eran recuerdos felices ahora comenzaban a teñirse de sospecha. Pasaron algunas semanas sin que ella dijera nada. No porque quisiera encubrirlo, sino porque necesitaba comprender hasta dónde llegaba el daño. Para una mujer que dedicó gran parte de su vida a apoyar a su esposo, admitir que él podría haberla traicionado no era solo aceptar un acto concreto, sino reconocer que una parte de su identidad, la parte que se construyó sobre el nosotros, también estaba siendo arrancada. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo. El nombre de Lalo Mora empezó a circular en redes sociales, acompañado de acusaciones cada vez más explícitas. Algunas fans compartían videos comprometedores, otras relataban experiencias personales. El escándalo comenzaba a hacerse público. María Elida, devastada, comenzó a observar cómo la esfera privada que había protegido durante décadas se desmoronaba frente a los ojos de miles de personas. Sabía que la gente hablaría, que los medios buscarían titulares llamativos, que las opiniones se multiplicarían sin conocer la verdad íntima. En muchas historias de infidelidad, la traición es privada. En su caso, era un espectáculo público. Fue entonces cuando decidió confrontarlo. No con gritos ni con acusaciones, sino con una sinceridad que solo puede provenir de alguien que está profundamente herido. Le mostró las fotografías, los mensajes, los videos que circulaban, y por un instante, muy breve, él guardó silencio. Ese silencio fue la confirmación que ella nunca quiso obtener. No hubo negación inmediata, no hubo explicaciones convincentes. Solo una pausa que reveló más que cualquier palabra. A partir de ese momento, la herida quedó abierta. Él intentó justificar lo injustificable, apelando al estrés, a la presión social, al error humano. Pero para ella, nada de eso borraba la realidad. Había sido engañada, y no una vez, sino repetidamente. Lo que vino después fue un largo proceso emocional donde el dolor, la rabia, la tristeza y la decepción se mezclaron en un torbellino del que aún, hasta hoy, resulta difícil salir completamente.
La historia de una infidelidad siempre es dolorosa, pero cuando se desarrolla bajo la mirada del público, adquiere una dimensión completamente distinta. Para María Elida Garza, el sufrimiento causado por la traición de su esposo, Lalo Mora, no fue solo una herida íntima. Fue un incendio que, una vez desatado, comenzó a expandirse por todos los rincones del mundo digital, de los medios y de la opinión pública. Lo que empezó como dudas silenciosas en su corazón pronto se transformó en titulares, debates, juicios mediáticos y una presión emocional insoportable. Durante décadas, Lalo Mora fue una figura querida y respetada dentro de la música regional mexicana. Su voz inconfundible, sus letras llenas de tradición y su presencia escénica lo convirtieron en una leyenda viviente. Por eso, cuando los rumores sobre su vida personal comenzaron a tomar fuerza, el impacto fue inmediato. No solo para el público, que veía una contradicción entre el artista y el hombre detrás del escenario, sino especialmente para María Elida, que vivía no solo el dolor privado de la traición, sino también el escrutinio masivo que la acompañaba. En los primeros días después de que aparecieron las pruebas más contundentes de la infidelidad, fotografías, videos y testimonios de mujeres que aseguraban haber tenido encuentros con el cantante, las redes sociales explotaron. Hashtags, análisis de pseudoexpertos, opiniones divididas, comentarios hirientes, bromas crueles y miles de teorías comenzaron a circular como una tormenta perfecta. Para muchos usuarios, el escándalo era entretenimiento. Para otros, era un motivo de indignación. Pero para ella, era una devastación emocional multiplicada por 1000. Cada vez que abría una red social, veía su nombre asociado a palabras que jamás quiso ver junto al suyo. Traición, engaño, infidelidad, escándalo. Y aunque ella misma nunca buscó ser una figura pública, se encontró arrastrada a ese escenario sin haberlo elegido. El primer gran golpe fue un video que se volvió viral. En él, Lalo Mora aparecía abrazando y besando a una mujer joven durante una presentación pública. Las imágenes eran claras, sin posibilidad de ambigüedad. Para María Elida, ese video no solo confirmaba sus temores más profundos, sino que también destruía cualquier esperanza de manejar el problema en privado. Ahora, el mundo entero lo sabía. Y peor aún, opinaba. Muchos usuarios la defendieron. Señalaban la injusticia de que una mujer que dedicó su vida al apoyo de su esposo fuera tratada con tan poco respeto. Otros, sin embargo, se burlaban, minimizaban su dolor o aseguraban que era normal en la industria. Ese tipo de comentarios eran puñaladas invisibles. No porque fueran verdad, sino porque demostraban cuán normalizada está la idea de que un famoso puede hacer daños sin consecuencias. Noche tras noche, María Elida intentaba dormir, pero la avalancha de pensamientos no la dejaba. Recordaba cada momento compartido, cada promesa, cada gesto de cariño que ahora se sentía como una sobreactuación de un hombre que escondía una doble vida. La traición ya no era solo un acto, era un derrumbe total de su construcción emocional. Pero lo más devastador fue cuando algunos medios comenzaron a especular sobre ella. Programas de espectáculos, columnas de farándula y páginas de internet empezaron a inventar versiones, que ella ya lo sabía, que lo había permitido, que era consciente de su fama y que prefería callar. La victimización pública no era la que ella necesitaba. Lo que realmente deseaba era respeto. Y eso fue precisamente lo que le arrebataron. Mientras tanto, Lalo Mora se mantenía en silencio. Un silencio que para María Elida era aún más insoportable que la traición. Porque el silencio en esos momentos no es neutral. Es una declaración. Él no daba entrevistas, no emitía comunicados, no hacía señalamientos que aclararan su postura. Solo seguía con su vida laboral, como si nada hubiera pasado, como si la crisis que él mismo había provocado fuera un inconveniente menor. Cuando finalmente habló, lo hizo de manera superficial. Declaró que todos somos humanos y que los errores pueden pasar. Pero esas palabras, lejos de reparar algo, fueron gasolina sobre el fuego.
porque para María Elida, lo que él llamaba un error era, en realidad, la destrucción de décadas de confianza, respeto y construcción conjunta. El público también reaccionó. Algunos lo defendían, repitiendo la idea de que los hombres son así. Otros lo atacaban con dureza, exigiendo responsabilidad y respeto hacia su esposa. Pero como siempre, la víctima central del escándalo era la menos escuchada: María Elida. En los días siguientes, la prensa comenzó a perseguirla. Fotógrafos afuera de su casa, llamadas de periodistas buscando su versión, cámaras intentando capturar su rostro angustiado. Ella dejó de salir. Cerró ventanas. Apagó luces. Era como vivir encerrada en su propia prisión emocional, no porque estuviera avergonzada, sino porque necesitaba proteger la poca estabilidad que le quedaba. Su familia se convirtió en su refugio. Sus hijos, que también estaban devastados por la conducta de su padre, la rodearon con cariño y apoyo. Una de sus hijas, según fuentes cercanas, fue quien más insistió en que María Elida no aceptara ninguna justificación fácil. «Tú vales más que esto, mamá», le dijo en una ocasión que ella recordaría por el resto de su vida. A pesar del apoyo familiar, había algo que nadie podía resolver por ella. La pregunta que martillaba en su mente cada noche: ¿por qué? ¿Por qué él después de tantos años juntos? ¿Por qué arriesgar un matrimonio sólido? ¿Por qué destruir lo que parecía inquebrantable? Las respuestas, si es que existían, eran insuficientes. Porque ninguna explicación puede aliviar el dolor de un corazón roto por la persona en quien más confiaste. Ninguna justificación es suficiente para reconstruir lo que se quebró de manera tan pública, tan cruel. Pero lo más difícil vino cuando comenzaron a aparecer nuevas mujeres que afirmaban haber tenido encuentros con Lalo Mora. Algunas lo decían con orgullo, otras con vergüenza. Algunas parecían buscar fama momentánea, otras parecían sinceras. Para María Elida, cada declaración era como recibir una puñalada repetida en el mismo punto del alma. No solo era infidelidad, era una repetición sistemática del engaño, una cadena larga, dolorosa y humillante. Y cada nueva revelación hacía más difícil cualquier intento de reconstruir su vida. Sin embargo, en medio de esa tormenta pública, ocurrió algo que nadie esperaba. La transformación interna de María Elida no fue inmediata, ni siquiera voluntaria. Fue una reacción natural del alma de alguien que toca fondo, y, en ese silencio profundo, comienza a verse a sí misma con una claridad desgarradora. Por primera vez en muchos años, dejó de definirse como la esposa de Lalo Mora, y empezó a verse como una mujer que merecía mejor trato. Comenzó a reconocer su propia fortaleza, a mirar su dolor no como debilidad, sino como una señal de que había amado genuinamente y había sido traicionada injustamente. Ese fue el inicio de su renacimiento emocional. Pero ese proceso, tan poderoso como lento, solo sería posible después de enfrentar el capítulo más difícil de todos, la decisión final sobre su matrimonio. Y esa decisión sería el eje central del capítulo siguiente. La traición, por devastadora que sea, no es el final de una historia. Es un punto de quiebre, un antes y un después. La ruptura de María Elida Garza con la vida que conocía, con sus certezas, sus rutinas, sus sueños compartidos, fue el primer temblor de una transformación mucho más profunda. Después de semanas y semanas sumergida en la tormenta mediática y emocional, el momento de tomar una decisión inevitable comenzó a acercarse. Una decisión que no solo definiría el rumbo de su matrimonio, sino también el de su propia identidad. Cuando una mujer descubre que ha sido traicionada, enfrenta un dilema que va más allá de la relación de pareja. Se enfrenta al juicio social, a las presiones internas, a la voz de la familia, al miedo a lo desconocido y a un sinfín de pensamientos que castigan su conciencia. María Elida no era la excepción. En su corazón convivían, simultáneamente, la rabia más profunda y un amor que se negaba a desaparecer de un día para otro. Porque el amor, incluso cuando está herido, no desaparece fácilmente. Se resiste.
pelea, grita y, a veces, confunde. Durante semanas, María Elida vivió atrapada en una especie de limbo emocional. Ni avanzaba ni retrocedía, no quería tomar una decisión apresurada, pero tampoco podía seguir viviendo con la sombra de la infidelidad convertida en un monstruo público. El silencio de Lalo Mora, sus justificaciones endebles, la indiferencia con la que parecía enfrentar las consecuencias, reforzaban la idea de que no habría un cambio real. Él, acostumbrado a ser una figura pública venerada, parecía incapaz de comprender que, esta vez, no se trataba de una controversia pasajera, sino de una herida que había destruido algo sagrado. Fue durante una madrugada solitaria cuando, según personas de su entorno cercano, María Elida tomó la decisión más dolorosa de su vida. Sentada en la sala de su casa, rodeada de recuerdos que ahora parecían cargar un peso insoportable, comprendió que seguir en ese matrimonio significaría renunciar a sí misma, a su dignidad, a su paz mental. Y eso era algo que no estaba dispuesta a hacer. El primer paso fue hablar con sus hijos. La conversación fue lenta, llena de lágrimas, pero también de una poderosa solidaridad. Ellos, que habían vivido el escándalo desde una perspectiva distinta, sabían que la separación era lo mejor para su madre. Uno de sus hijos le dijo: «Mamá, no puedes quedarte en un lugar donde ya no eres valorada». Esa frase, simple pero contundente, se clavó en su corazón como una verdad irrefutable. Poco después, María Elida anunció su decisión a Lalo Mora. Las palabras no fueron fáciles. Hubo silencios largos, miradas perdidas, intentos tardíos de reconciliación. Él, tal vez movido por el miedo a perder una estructura emocional que siempre había dado por sentada, trató de disuadirla. Prometió cambiar. Rogó. Lloró incluso, según relató una fuente cercana. Pero para ella, aquello ya no era suficiente. La confianza, una vez destruida, no puede reconstruirse con promesas vacías. Ella sabía, muy dentro de su alma, que volver con él sería traicionarse a sí misma. Y después de todo lo que había vivido, era precisamente lo que ya no estaba dispuesta a hacer. La separación marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, pero también el comienzo de otro tipo de dolor: el duelo. Aunque la decisión fuera necesaria, no por ello quizá era fácil. Había días en los que se levantaba sintiendo una especie de alivio liberador, convencida de que había elegido el camino correcto. Pero había otros días en los que la nostalgia y el recuerdo de décadas compartidas la envolvían como una manta fría. La tristeza, mezclada con recuerdos felices, le recordaba que un matrimonio no se destruye únicamente por una traición. Se destruye porque alguien dejó de cuidar lo valioso. La prensa, por supuesto, no tardó en reaccionar. La noticia de la separación se convirtió en un nuevo ciclo de titulares. Los medios volvieron a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Algunos la apoyaron, celebrando su valentía. Otros cuestionaron la decisión, señalando que debía perdonar, como si perdonar fuera una obligación moral y no una elección personal profundamente íntima. Pero lo más doloroso no vino de los medios, sino de ciertos sectores del público que, desde la ignorancia, la calificaron de exagerada, dramática o incluso interesada. En una sociedad donde todavía existe la idea errónea de que una mujer debe soportar todo por mantener a la familia unida, María Elida se convirtió en blanco de críticas injustas. Sin embargo, también se transformó en un símbolo involuntario de fortaleza para otras mujeres que vivían situaciones similares. Con el paso de los meses, la vida de María Elida comenzó a adquirir una nueva forma. Redescubrió espacios personales que había olvidado, actividades que la hacían feliz, amistades que había descuidado, sueños que había postergado. Empezó a caminar todas las mañanas, a leer más, a pasar tiempo con sus nietos, a reconectar consigo misma después de tantos años definiéndose como la esposa de. También comenzó terapia psicológica, un paso fundamental que la ayudó a canalizar el dolor, la culpa
la rabia y la tristeza. En las sesiones aprendió que el duelo de una relación larga incluye varias etapas: la negación, la ira, la tristeza profunda, la aceptación. Y poco a poco, muy poco a poco, comenzó a alcanzar la última. Mientras tanto, la imagen pública de Lalo Mora siguió enfrentando olas de críticas. Su reputación antes intocable quedó marcada por el escándalo. Muchos fans se sintieron decepcionados. Otros justificaban sus actos apelando a su fama. Pero algo era indiscutible: el daño ya estaba hecho. María Elida, por su parte, dejó de interesarse por lo que él hacía o dejaba de hacer. No porque lo odiara, sino porque había descubierto que centrar su vida en alguien que no supo valorarla era una pérdida de tiempo emocional. En su corazón no había odio, sino una mezcla compleja de tristeza y aprendizaje. Porque el dolor, cuando se mira con perspectiva, se convierte en una maestra dura pero reveladora. Con el paso de los meses, su vida comenzó a estabilizarse. Dejó de llorar por las noches. Volvió a reír de manera espontánea. Redescubrió una independencia emocional que la fortaleció. Y aunque su historia quedó marcada por una traición, también se transformó en un testimonio de resiliencia. Al final, María Elida comprendió que su valor no dependía de la fidelidad de nadie, ni de la imagen pública de su esposo, ni de las historias que los medios contaban. Su valor era propio, intrínseco, innegociable. Y cuando por fin pudo mirarse al espejo sin sentir el peso de la humillación, supo que había renacido. La verdad siempre tiene un costo. Para María Elida, ese precio fue alto. La pérdida de un matrimonio, el escrutinio público, la exposición emocional y la reconstrucción de una vida entera. Pero también obtuvo algo invaluable: libertad, paz, dignidad recuperada. Una nueva oportunidad de empezar de cero sin cargar con la sombra de una mentira. Su historia, más que un escándalo mediático, es una advertencia y, al mismo tiempo, una inspiración. Advierte sobre los peligros de idealizar a figuras públicas. Revela la crudeza de las relaciones marcadas por el poder y la fama. Pero también inspira a quienes han sido traicionados a reconocer su propio valor. Porque al final, María Elida Garza no solo sobrevivió, renació. La historia de María Elida Garza no es solo un relato de traición. Es ante todo un testimonio de fuerza, dignidad y renacimiento. Después de enfrentar la humillación pública, el dolor silencioso y la caída de un matrimonio construido durante décadas, ella logró levantarse. No desde el rencor, sino desde la claridad. No desde la debilidad, sino desde la determinación de no permitir que la mentira defina su destino. Hoy, su camino nos recuerda que ninguna mujer, ninguna persona, merece cargar con el peso de la traición de otro. Que el amor propio debe ser siempre más fuerte que el miedo a quedarse sola. Y que, aunque las cicatrices permanezcan, también son pruebas de que logramos sobrevivir a lo que alguna vez creímos imposible. La verdad tiene un precio. Sí, pero la libertad interior que nace al abrazarla vale infinitamente más. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí continuamos analizando, investigando y narrando las historias reales que marcan al mundo del espectáculo y la vida pública, siempre con respeto, profundidad y humanidad. Suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este video para que más personas puedan conocer esta historia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.